Vivo comienza ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Por Edgardo Melgar les saluda Jackie Redondo. Hoy tenemos un programa de lujo. Está con nosotros el presidente del Congreso Nacional, el ingeniero Luis Redondo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Jackie. A una semana de haber tomado posesión de su cargo y de ver la crisis que está en este momento pasando el Congreso Nacional, ¿cómo se va a solventar? ¿Cree que existe solución? Sí, la verdad, solamente tienen que ir llegando los diputados, tal como llegó el diputado Sergio Castellanos, el suplente de Jorge Cáliz, que también llegó, el diputado Barahona de Comayagua, del Partido Nacional, que también se fue adicionando, y es cuestión de tiempo para que cada vez vayan llegando más diputados. ¿Cree usted que tienen crisis en el legislativo? Yo creo que quienes tienen una posición particular son los diputados que todavía no han llegado, a quienes invitamos para que se acerquen al Congreso Nacional este martes a la sesión de las 3 de la tarde. Vamos a sesionar, vamos a ver una agenda en beneficio del pueblo y con esto nosotros estamos para dialogar ahí, para poder hacer consensos y para poder aprobar varios proyectos de decreto en beneficio del pueblo. Mire que congresistas de los Estados Unidos están llamando a resolver la crisis. Están llamando a resolver la crisis. No sé si ha visto en las últimas horas el mensaje de los Estados Unidos y también ahí podemos observar, dice Estados Unidos insta a las figuras políticas hondureñas a abordar un diálogo pacífico y constitucional para resolver el liderazgo del Congreso hondureño. Todas las partes deben participar pacíficamente y abstenerse de los actos de intimidación. Todas las partes deben participar pacíficamente. ¿Qué mensaje le da usted a esto? Bueno, nosotros nos hemos reunido, por ejemplo, un día antes de la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional, nosotros nos reunimos con la bancada del Partido Liberal, estuvimos hablando con ellos, producto de eso fue que algunos diputados del Partido Liberal se sumaron. Nosotros seguimos en eso, seguimos con diferentes actores que están intercediendo para que haya diálogo, que haya acuerdos para que se puedan acercar. ¿Cómo qué acuerdos, por ejemplo? Como el caso de Sergio. Sergio Castellanos vino, se retiró del grupo de Jorge, o el caso del diputado Paz, suplente de Jorge Cáliz, que se retiró también de ese grupo y que a través de estos acuerdos ellos se integraron al Congreso Nacional. Entonces eso es cuestión de tiempo, Jackie. Son bienvenidos los consejos que dan no solamente los congresistas de Estados Unidos, sino que diferentes actores de la sociedad. También podemos observar que autoridades de España están también instando prácticamente a un diálogo. Sí, un diálogo que nosotros hemos tenido. De hecho, yo he tenido desde el 2013, 2017, todos estos años, 2021, he sido el único diputado que ha logrado que nos acompañen a través de consensos y diálogos en juicios políticos, en denuncias, en recursos ante la Corte, en denuncias en la Comisión Interamericana, en la MAXI, en varios lugares, y todas acompañadas con cualquier cantidad de firmas. Solo hay que recordar, por ejemplo, cuando nosotros solicitamos la renuncia del titular del Poder Ejecutivo, que fueron acompañadas por casi 89 diputados. Entonces, esa experiencia de lograr y llegar a consensos son los que nosotros vamos a emplear para lograr consensos en lo que realmente importa. Y lo que importa no son cuestiones de poder, son cuestiones de proyectos de decreto que permitan y faciliten la inversión, que den seguridad jurídica, que permitan que el marco jurídico para inversión del país sea atractivo, más atractivo para los inversionistas, entre otras cosas. ¿Ha sostenido usted reuniones con representantes de la Embajada de Estados Unidos? Yo he tenido reuniones con varias embajadas. Desde antes de todo esto, es que recordemos que hay un acuerdo que fue la oferta electoral que se le planteó a los electores diciéndoles que quien votara por nosotros iba a poner a Xiomara de presidente y iba a poner al presidente del Congreso que iba a ser designado por Salvador Narrala. Esa oferta electoral permitió que Salvador me designara a mí. Una vez que él me designó, yo empecé a reunirme con Embajada de España, Embajada de China en Taiwán, Embajada de Japón, diferentes personas de la Embajada de Estados Unidos. Con todos hemos hablado de construcción y apoyo de agenda, algunos intercambios bilaterales. Hablábamos, por ejemplo,
que hay leyes que hay que aplicar en ambos lados, especialmente en el corredor de la migración, que los países tenemos que escudriñar a través de mesas técnicas el poder crear leyes que permitan que reduzcamos el impacto de la migración, entre otras cosas, que no basta con que hagamos una ley nosotros, sino que la tenemos que hacer en conjunto. Hemos hablado de eso, ha sido continuo y va a seguir siendo continuo. De ese acuerdo, de ese pacto, podemos decir, entre el Partido Salvador de Honduras y el Partido Libertad y Refundación, el pasado domingo, han pasado 7 días, ¿cuántos fueron los diputados propietarios que dijeron presente y cuántos fueron los diputados suplentes que se sumaron a la iniciativa? Bueno, en primer lugar, cuando nosotros empezamos con la propuesta de reunirnos y no sabíamos con ciencia cierta cuántos iban a estar y cuántos no, porque, por ejemplo, había diputados como Mauricio Villeda que me había dicho que nos iba a acompañar, pero al final no nos acompañó. Entonces, no sabíamos exactamente el número de cuántos iban a ir. Lo que sí teníamos claro nosotros es que en el caso de los diputados de una bancada, si no se hacen presentes los diputados, entonces nosotros por ley orgánica integramos, en vez de los propietarios que no se hacen presentes, integramos a los suplentes. Y es así como nosotros logramos los números de diputados que se requieren para iniciar las sesiones, para aprobar proyectos, y es lo que vamos a seguir haciendo, porque así es la mecánica, así es como la ley orgánica nos permite a nosotros aprobar las diferentes leyes. Ok, más o menos ¿cuántos suplentes más propietarios? ¿Más de 80? Sí, más de 80. De hecho, nosotros contamos 110 ya la vez pasada y es que hoy, aparentemente hoy hay 3 más, entonces no estoy seguro, eso se va a dar a conocer si se hacen presentes este martes, entonces no sé si eso va a ocurrir este martes, pero para nosotros, por ejemplo, lo que mencioné hace un rato, fue una sorpresa agradable del diputado Barahona del Partido Nacional que se sumó con nosotros, sabemos que van a venir más, pero en el caso del diputado Barahona, él tiene su suplente también y él puede integrar también 2, si los del Partido Nacional no van, pueden integrar 2 diputados. Ok, es decir que los números están cambiando según pasa el tiempo porque están regresando con ustedes. Así es. Aquí la pregunta es, si la comunidad internacional ya se está expresando a nivel de llamarlos a un diálogo y si pasan a la segunda parte de venir y decir, nosotros los citamos a reuniones, hablando las 2 partes, usted y Jorge Cálix, ¿participaría en una reunión con él? Ya hay reuniones, yo no estoy en esas reuniones, pero ya hay reuniones, ya hay diálogos, ya se están haciendo esos acercamientos. Bastante, mire, estamos trabajando casi desde las 7 de la mañana todos los días. Hoy acabo de venir del Congreso Nacional, hay gente trabajando en el Congreso Nacional. Es patético cuando el pueblo hondureño conozca lo que nosotros hemos encontrado en ese Congreso Nacional, cómo lo estamos recibiendo. Es patético, es sorprendente, pero hemos estado trabajando tanto que estamos enfocados en poner cierto orden ahí para poder operar en el Congreso Nacional, porque hoy no tenemos control del sistema para votación, no teníamos el control de los audios, eso lo vamos a empezar a ver hasta el día de mañana. Necesitamos poner operativo el Congreso Nacional y para eso mañana que lleguen los empleados del Congreso junto con una comitiva que los va a estar recibiendo. Hoy hicimos varias comitivas que están integradas por diputados y otras personas que va a estar recibiendo a todos estos empleados para ver, por ejemplo, cuáles son las diferentes acciones que vamos a hacer. Primero, para el tema del manejo de la sesión y segundo, en la Secretaría también ya se acercaron. Ya de la Secretaría ha llegado, por ejemplo, un hombre que es parte del inventario del Congreso Nacional, Norman, que es el que siempre anda por ahí, estuvo con nosotros, estuvimos capacitando, hicimos capacitaciones de la directiva, no es fácil el manejo de una directiva, estuvimos en eso todos estos días. Entonces, mientras se va haciendo, acuérdense que esto es un problema interno que hay con diputados del Partido Libre, entonces ellos están haciendo sus diálogos, están haciendo sus acercamientos, y nosotros vamos a respetar eso. Mientras tanto, nosotros enfocados en hacer que opere el Congreso Nacional. Ya que habló de los empleados, ¿qué va a pasar con los empleados? Porque miramos que el viernes pasado no los dejaron entrar. Ahí, bueno, yo no me daba cuenta, me dijeron que no les dejaban entrar porque yo había dado orden de eso no es cierto. Sí van a entrar, van a llegar mañana, nosotros vamos a evaluar los perfiles de cada uno de ellos, para ver quiénes de estos empleados son personas extraordinarias. Por ejemplo, en Secretaría
son personas indispensables que están ahí. En los diferentes puestos hay personas que el Congreso Nacional no puede operar sin ellos y eso es parte de un proceso de transición. Los que sean muy buenos, los que de acuerdo a su perfil puedan seguir aportándole al Congreso Nacional, van a seguir, pero no vamos a permitir que pase, por ejemplo, lo que pasó en diciembre, que despidieron más de 800 paracaidistas prácticamente que habían en ese Congreso. Usted dijo hace poco que ya estaban las reuniones con Jorge Cálix. ¿Cómo van esas reuniones? Yo no conozco las reuniones de mi parte con él, sino que ese es un asunto interno que está manejando el Partido Libre. Yo respeto esa decisión que ellos tienen, ellos lo van a resolver. Una vez que lo resuelve, seguramente ellos se van a sumar, bien sea al Congreso Nacional o va a aceptar la oferta que le hicieron la presidenta Xiomara Castro, o no sé qué decisión vaya a tomar, pero nosotros estamos con las puertas abiertas para recibirlos a todos. No tenemos ningún problema con ellos. Fíjense que, por ejemplo, Yavés Avillón, que está con Jorge Cálix, antes de irse con Jorge Cálix, él estaba en la mesa de anticorrupción, de transición, y me pidió todas las acciones que yo había hecho denunciando la corrupción que se cometió por el Partido Nacional durante toda su gestión. Y le entregué todos los documentos bien documentados para que se pusieran en esa mesa. Entonces, eso lo vamos a continuar. Yavés Avillón estuvo en el Frente Parlamentario contra la Corrupción. Seguramente yo estaría muy contento de que él regresara para poder trabajar. Este impasse va a tener que pasar. Ojalá que pase pronto, porque entre más tiempo pasa, nosotros siempre vamos a avanzar, no nos vamos a detener, pero para ellos no es conveniente. ¿Se piensa usted reunir con Jorge Cálix en algún momento? Seguramente, cuando él llegue al Congreso Nacional vamos a hablar de diferentes proyectos. Imagínense, con todos ellos, los 127 diputados del Congreso, nos tenemos que reunir para ver temas como la Corte, para ver temas del fiscal, de la Fiscalía. Ya en mayo empieza la elección de la Corte. Tenemos a una titular de Derechos Humanos que fue impuesta 15 minutos antes de una sesión hace un año atrás por el señor Mauricio Oliva. Y ella es parte de la selección que se utiliza, de la selección para empezar con el proceso de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esto empieza ya en mayo. Tenemos que hacer cosas. Vamos a llegar con el mismo mecanismo, vamos a hacer otro. Tenemos que hablar. Y eso no es si yo quiero o no quiero, es que es nuestro deber, porque por eso votaron y nos dio el mandato el pueblo. Aquí no hay temas de venganza, de resentimientos, es tema de trabajo y de responsabilidad. ¿Qué propuesta le haría usted a don Jorge Cálix si lo tuviera aquí? Bueno, él, hace tiempos, yo le preguntaba algo a él, porque todas esas denuncias que yo hacía, en las que él me acompañó, el robo parlamentario del siglo, por ejemplo, lo presentamos junto con él y otras propuestas. Una vez le pregunto, porque me mandaba la firma por WhatsApp. Eso es algo legal, que te autorice por WhatsApp para poner la firma. Y le pregunto, oye, Jorge, ¿y vos por qué confías tanto en mí? Y me decía, yo confío en vos a ciegas. Así me decía. Mi propuesta es que ese mismo espíritu que él tenía para poder participar y acompañar en estas denuncias, lo traiga y que se vuelva al Congreso Nacional para que podamos emprender con ese mismo ahínco, con esa misma fuerza, el poner orden desde este Congreso. La gente lo va a valorar y si nosotros actuamos con fuerza, Jorge, seguramente el pueblo hondureño va a dejar atrás toda esta historia que en este momento no está siendo bien vista. En las últimas horas hemos visto en las redes sociales de don Jorge Cálix hablar de repetir la votación. ¿Cree después de estos últimos 7 días que esto cabe, que se podría hacer? No, eso es rompimiento del orden constitucional. Eso no es una opción, es una propuesta de hecho ilícita. Y sobre las denuncias que han interpuesto en las últimas horas miembros del Partido Nacional, ¿qué opina de eso? Bueno, hace unos años el Congreso Nacional que dirigía Mauricio Oliva con Tomás Zambrano presentaron una denuncia contra mí, contra Jorge Cálix, Dori Gutiérrez, Tomás Ramírez, David Reyes, por haber hecho la convocatoria a la sesión extraordinaria donde abrogamos el Código Penal. Entonces ellos han hecho varias denuncias, no les va a prosperar este tipo de acciones, no tienen pies ni cabeza, así que no nos preocupa la intimidación que ellos quieren hacer. La han hecho cuando manipulan a otros que sí tienen actos de corrupción.
Ellos creo que el hecho de que ya no van a poder utilizar como su bufete de defensa, la Secretaría del Congreso, que era utilizada como el bufete de defensa para defenderse de acusaciones, ya no lo van a poder hacer y creo que eso los tiene un poco desesperados y por eso recurren a ese tipo de acciones. A su criterio, ¿quiénes son los verdaderos culpables de la crisis en el legislativo? Corrupción, hay mucha corrupción, hay grupos interesados en mantener el control de algunos decretos, proyectos, el crimen organizado también. Más adelante, con el paso del tiempo, con seguridad el pueblo hondureño va a conocer algunos hechos contundentes acerca de eso. ¿Qué le dice usted a esos diputados que dijeron que no votaron por usted porque usted no los convocó, porque usted no los llamó? Yo soy muy respetuoso de la institucionalidad. Cuando se hizo el nombramiento, mi nombramiento, el 30 de diciembre me presenté al Hotel Plaza San Carlos y entregué una carta física a todos los diputados. Les llevé una carta física de bienvenida, propietarios y suplentes. También la entregué en digital. A varios los llamé, algunos contestaron, otros no contestaron. Tal vez no, algunos no querían contestar, pero hablé con muchísimos de ellos. Ese va a ser siempre el comportamiento nuestro, el hablar, el llegar a consensos, sin importar de qué partido son. Por ejemplo, hay un gran grupo de diputados del Partido Nacional, son jóvenes, son diputados que no tienen esa mancha que han tenido los que están delante de ellos y que tienen la oportunidad de adecentar su partido político que recibió 1.300.000 votos. Yo a ellos los invito y los invito a que regresen al Congreso Nacional, que se desmarquen de este tipo de posiciones, porque se los van a llevar de encuentro cuando no se merecen todos los electores de su partido que se estén llevando de encuentro al país por una posición errada como la que están tomando en este momento. Vamos a ir a una pausa, ya regresamos. Estamos con el presidente del Congreso Nacional, el ingeniero Luis Redondo. Ya volvemos. Bueno, muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en 30:30, son las 8 de la noche con 23 minutos. Estamos con el presidente del Congreso Nacional, el ingeniero Luis Redondo. Diputados de la fracción de Jorge Cálix, se rumora que están reunidos con el expresidente José Manuel Zelaya Rosales. ¿Sabe usted de esta reunión, si se concretó o no al final? No lo sé, espero que sí, me alegraría que así sea y si no ha sido, seguramente se va a dar, porque estos son los mecanismos que se utilizan para poder llegar a los acuerdos que permitan que ellos ya regresen al Congreso. ¿Cuál es el llamado que han tenido la fracción de diputados del Partido Libertad y Refundación de Jorge Cálix, de Mel Zelaya, que usted se haya dado cuenta? Pues invitarlos a que se integren al Congreso Nacional, invitarlos al diálogo. Entiendo que el presidente Zelaya ha puesto personas para que hablen con ellos en diferentes momentos. El presidente Zelaya es un político experto, o sea, tiene años de experiencia. Seguramente va a encontrar el camino necesario para poder lograr que ellos pues lleguen al Congreso Nacional. Así que es cuestión de tiempo. Yo siempre he esperado y espero ver que esto sea cuestión de tiempo. El problema acá es que entre más tiempo le dan a esto, genera cierta inseguridad para algunas personas que a medida vayan viendo que nosotros en el Congreso vamos aprobando decretos, vamos publicando los decretos en la Gaceta, van a ver que ellos se van a volver innecesarios si no van al Congreso. Si ellos van al Congreso, van a poder ser parte del debate. Por ejemplo, en la última sesión que nosotros tuvimos, cuando se iba a hacer la propuesta del procurador y el subprocurador, nosotros en ese momento le di la palabra a varios diputados y suspendimos la discusión. ¿Para qué? Para no elegir en ese momento el procurador, porque algunos de los diputados querían más tiempo. Ese es el Congreso que nosotros queremos proponer, el Congreso que vamos a llevar para que haya suficiente debate y discusión. Entonces, es cuestión como de tiempo, Jackie, para que tanto las posiciones que vaya a lograr el presidente Zelaya a través de sus enviados a lo interno del Partido Libre permitan que ellos regresen al Congreso. Así también que algunos liberales, es cuestión de tiempo, cuando después del fracaso electoral que tuvieron, que si ellos se mantienen en la misma posición que van ahora, las próximas elecciones no van a sacar nada de votos. O toman la decisión de reintegrarse pronto o no van a sacar votos, a menos
diputados que sí tomaron posiciones en beneficio del pueblo, como el caso de Yuri Sabas, el otro diputado de Choluteca. Yo he visto los comentarios en Choluteca a favor de ellos extraordinarios que se han hecho, y todos los diputados que se han hecho, o todos los comentarios que se han hecho a favor de ellos. Entonces yo creo que es como cuestión de tiempo cuando la gente va exigiendo y pidiendo que nos reunamos para aprobar cosas en favor del pueblo. ¿Qué opina del recurso de inconstitucionalidad que han presentado ante la Corte Suprema de Justicia sobre la junta que usted preside? No lo he visto, solo me recuerda que yo presenté como 12 o 15 y ninguno me lo resolvieron. Así que no sé qué hay, cuál es el contexto de esto. No es algo que a mí me distrae. Como le dije antes, hay tanto por hacer, de verdad, hay tantísimo en este Congreso. Estoy sorprendido, como dije hace un rato, de haberme dado cuenta de que despidieron a más de 800 personas en diciembre, que pagaron bonos, que borraron contenidos de computadoras que habían en el Congreso Nacional, borraron eso, que destruyeron información, que se sacó información. O sea, son una serie de cosas que el pueblo hondureño, cuando conozca esto, se va a sorprender y va a hablar y va a decir, ojo, yo les digo a los diputados, es mejor que regresen, porque cuando se dé cuenta el pueblo hondureño lo que nosotros hemos encontrado ahí, y cuando lo pongamos en evidencia, muchos de los que hoy están apoyando a esos malos diputados que tenían el Congreso Nacional, se van a arrepentir de estar del lado de ellos. ¿Cómo piensa resolver la agenda del presidente de seguir el conflicto cuando necesite mayoría calificada para aprobar leyes? Bueno, hay varias cosas. Primero, haciendo gala de ingenio para poder hacerlo. Hay diferentes tipos de votos. Esto requiere de varios consensos, requiere de definir procesos, requiere de pláticas, requiere de establecer perfiles, de tal manera que no se convierta en algo como cuando me propusieron a mí aceptar tantos votos a cambio de renovar un contrato, o aceptar renovar tal contrato a cambio, o te vamos a dar tantos votos a cambio de que nos des 3, 4 magistrados de la Corte. Eso conmigo no va a ocurrir. Aquí no van a haber madrugones, aquí no va a haber nada en perjuicio del pueblo. Yo voy a decir algo ya aquí. Miren, el día que yo estaba en el Congreso y que me nombraron y me eligieron, llegó Xiomara Castro y enfrente al pueblo, en medio del pueblo, sin guardaespaldas, sin nada, me agarró así de los hombros y me dice que nunca más en este Congreso Nacional se vuelvan a elegir con actos de corrupción a ninguna autoridad, ni se entreguen los bienes del pueblo con actos de corrupción. Que nunca se vuelva a negociar los bienes del pueblo desde este Congreso Nacional. Y eso soy yo. Yo empecé con un partido anticorrupción. Soy el primer diputado que entra por 3 partidos políticos diferentes. Hoy tengo y agradezco al pueblo hondureño, agradezco algo que no voy a olvidar nunca, es la ovación que fui objeto cuando entré al Estadio Nacional, que nos compromete no solo por el hecho de que la gente ovacione, sino porque aquí hay un arquetipo. La gente ve que hay un grupo de diputados diferentes, que vamos a hacer las cosas diferentes y que no vamos a permitir y no vamos a comprometer los bienes del pueblo. ¿Qué mensaje le da a la juez que estuvo en la toma de posesión y dijo que no había presidente del Congreso Nacional? El mensaje para ella es que, señora juez, no recuerdo el nombre, sí, lo que me recomendó usted de que llamara a la CICI de la ONU, sí la vamos a llamar. Eso. Ahí me lo dijo ella. Llame, por favor, traiga a la CICI, me dice. Claro que sí, la vamos a llamar. Mire que ha circulado un video en donde se logra observar diputados que están afín con don Jorge Cálix, haciendo un llamado a Yanni Rosenthal, y esto nos hace pensar en el Partido Liberal. ¿Qué mensaje da este video para usted? Bueno, en primer lugar, creo que Yanni Rosenthal tiene una gran oportunidad. Después de la situación que lo llevó a él a tener que cumplir una condena, tiene la oportunidad de darle al pueblo una imagen de reinserción en la sociedad, de cambio, y tiene la oportunidad de él de venir y ser parte de aportar o contribuir con una solución. No sabría yo de ese video, no he visto el video, me han dicho que hubo un video de ese tipo.
No me ha dado tiempo ya aquí, honestamente, pero sí pienso que él tiene una gran oportunidad con algunos diputados. Yo he hablado con casi todos ellos, ¿sabe? He hablado con prácticamente todos los diputados del Partido Liberal y los estamos esperando para que empecemos a trabajar juntos en beneficio del pueblo desde el Congreso. Partido Liberal. ¿Ha tenido usted pláticas con el Partido Liberal? ¿Con Sí. los diputados del Partido Liberal? Así es. ¿Qué dicen ellos? Bueno, nosotros la última que tuvimos fue en el Hotel Minister, donde nosotros les hicimos un planteamiento ya tarde para invitarlos a que se incorporaran con nosotros. Al día siguiente, solo algunos de los diputados se incorporaron, no todos, y yo creo que también con ellos es cuestión de tiempo para que lo vayan haciendo. Ya nos dijo que la convocatoria es este próximo martes. ¿A qué hora es la convocatoria y ahora va a ser presencial en el Congreso? Todo va a ser presencial. Nosotros no volvemos a hacer sesiones por Zoom, sesiones donde no se conectan los diputados, se conectaban empleados del Congreso Nacional o empleados del Partido Nacional. No eran los diputados que se conectaban. Ya tenemos un complaint donde tenemos toda la base de conexiones que se utilizaban desde Zoom. Más adelante se va a dar un informe exhaustivo de eso, donde vamos a demostrar esto que estamos afirmando acá. Y esa falsedad que se hacía no va a volver a pasar. Lamentablemente el Zoom podían haber conectado 50 personas y Zoom dice, si los 50 votan sí, dice 100% votó sí. Y no es cierto, eso no va a pasar. Es presencial, es a las 3 de la tarde. ¿Cuáles leyes van a ser derogadas? Bueno, en primer lugar, la presidenta electa, Xiomara Castro, dio el mensaje claro en la toma de posesión. Estas leyes, entre ellas la de las sedes, que ha sido enviada ya al Congreso Nacional, el día de mañana nosotros recibimos otra, vamos a esperar que nos las envíe para nosotros hacerlas públicas a través de la agenda que vamos a discutir este próximo martes. Un mensaje conciliador a toda la bancada del Congreso Nacional a esta hora de la noche. Sí, en primer lugar, todos ustedes me conocen. Ninguno de ustedes sabe que no soy una persona corrupta, saben que soy muy trabajador. Muchos de ustedes fueron testigos de la ardua lucha, denuncias y acciones que siempre hice en beneficio del pueblo. Yo no tengo agendas ocultas y estoy abierto a que trabajemos con mucho esfuerzo para poder construir en favor del país. Si ustedes se suman pronto, van a ser parte de la historia de uno de los mejores congresos que este país va a tener. No se tarden, no es necesario seguir con este tema. Es fácil que nos pongamos de acuerdo y si nos ponemos de acuerdo, el pueblo nos lo va a agradecer y eso es lo que importa en este momento. Muchas gracias por darnos estos minutos, por exponer su parte. Aquí usted tiene la puerta abierta para poder pues expresarle a la gente, para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando y que esperamos nosotros que termine la crisis en el legislativo. Bueno, para nosotros la crisis la tienen ellos a lo interno, ellos mismos la pueden parar. Nosotros tenemos un montón de trabajo, no nos da tiempo ni para pensar en crisis, pero sí esperamos que se acerquen pronto, ya este martes pueden acercarse a la sesión que estamos convocando para las 3 de la tarde. Gracias. Muchas gracias al ingeniero Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional. Vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a tener reacciones. Ya está con nosotros el diputado Yavés Avillón y él va a reaccionar a todo lo que ha dicho el ingeniero Luis Redondo. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Está claro que en Honduras hay dos juntas directivas del Congreso Nacional y tuvimos en primera reacción a el ingeniero Luis Redondo, presidente de una de las juntas directivas del Congreso Nacional. Nos encontramos ahora con el vicepresidente de la otra junta directiva del Congreso Nacional, el doctor Yavés Avillón. Doctor Avillón, gracias por estar con nosotros. Gracias, Jackie. Es un gusto siempre estar en su programa. Doctor, ¿ha escuchado usted claramente lo que ha dicho el ingeniero Luis Redondo? ¿Qué puede opinar al respecto? Sí, bueno, un saludo a Luis. Recuerde que mire qué situación más difícil la que estamos. Nos une una amistad muy fuerte, tanto con Luis como con Jorge. Somos diputados ya por tercera ocasión. Hemos estado 8 años juntos librando grandes batallas en contra de la corrupción. Luis me conoce muy bien. Él ha sido
parte del Frente Parlamentario Anticorrupción. Hemos trabajado de la mano en ese sentido, al igual que con Jorge. Pero partamos de un hecho concreto. Nuestra presidenta Xiomara Castro de Zelaya tuvo un mandato contundente. El pueblo le eligió con más de 1.700.000 votos, pero ese es un mandato del poder ejecutivo. En el poder legislativo, el pueblo dio otro mandato. En su sabiduría, dio pesos y contrapesos. Dio pues a Libertad y Refundación 50 diputados, al Partido Liberal 22 diputados, al Partido Nacional 44 diputados, al PSH 10, uno el PAC y uno DC. ¿Qué es lo que está ocurriendo? En esa composición del Congreso Nacional, si bien es cierto, existe un pacto de nuestra presidenta que nominalmente ella le iba a dar al ingeniero Salvador para que nominara. ¿Qué es nominar? Nominar es elegir a una persona por parte del PSH, pero necesita el concurso de todos los diputados del Congreso Nacional, que somos 128. Entre Libre y el PSH solo llegamos a 60. Yo casualmente este día estuve en comunicación con el presidente Zelaya y él pues me expresó, le pueden preguntar a él, que él no sabía pues que de repente nosotros teníamos pues preferencia por uno de Libertad y Refundación, por afinidad, por nuestro partido, porque esto es algo consensuado con nuestras bases en el caso del departamento de Comayagua. Consultamos con nuestras bases, consultamos con nuestros líderes y por eso es que los 3 diputados del departamento de Comayagua estamos apoyando a Jorge. La realidad es la siguiente, hay que hablar de los hechos concretos. En esa composición del Congreso Nacional necesitamos el concurso de 65 diputados como votación mínima para elegir un Congreso Nacional. El compañero Jorge nos abordó no solo en una sola ocasión, nos habló de su plan anticorrupción, del plan que necesitaba para que el Congreso Nacional pudiera avanzar en esa agenda legislativa, porque recuerde que de acuerdo a la composición del Congreso Nacional es sumamente difícil lograr que, bueno, que algunos compañeros del Partido Nacional nos pudieran acompañar en algunos votos, pero fue Jorge que en su campaña pues nos prometió de que él perfectamente, así como logró conseguir los votos para que se eligiera el Consejo Nacional Electoral, que ahí está la compañera Rixi, el Tribunal de Justicia Electoral, Registro Nacional de Personas, fue su habilidad. El presidente Zelaya confió en su pues capacidad política para poder negociar esos puestos tan importantes que hoy nos tienen en la presidencia de la República. Pasemos de algo concreto. Ocurrió ahorita en la elección y nosotros, la junta directiva que preside Jorge, sacó 85 votos. Ahí están las firmas, fue juramentada, como dice la ley, por el ministro de, el ministro, se me escapa el nombre ahorita, pero esa votación respalda 85 firmas. Eso es lo concreto. Que de repente no haya dado la palabra a la otra junta directiva, bueno, pero simple y sencillamente 128 menos 85, pues ahí tiene los votos que tenía la junta directiva del compañero Luis Redondo. Posteriormente hay otro hecho concreto, que hay otra segunda votación en la cual la respalda 79 firmas nuevamente. Ahí están con el letra y puño de los diputados. Entonces, es ahí donde hay la ruptura de 2 juntas directivas, que uno que dice que es la legal y otra es la ilegal, pero partamos de hechos concretos en la cual pues nosotros tenemos las firmas. Otro hecho concreto, la acta de juramentación de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Ahí pues dice que en ausencia del presidente del Congreso, y ahí pues bueno, no estaba el presidente del Congreso, que a nuestro juicio, por el acto de legalidad, no estaba el compañero Luis, pero no estaba Jorge. Entonces, la situación, ya que aquí es de consensos,
de diálogo permanente. Jorge, y me agradó escuchar de Luis eso también, y no se me vaya a enojar ninguno de los dos, pero por la confianza que les tengo a los dos, yo los considero amigos y por eso les digo Jorge y Luis, porque sí los considero amigos. Yo creo que los títulos son para otra cosa, pero entre amigos podemos hablar con la confianza debida. Y es ahí donde nosotros privamos al diálogo, el diálogo de ambas partes, porque eso es lo que nos va a permitir salir de este problema que realmente está empezando a tener repercusiones graves en la economía. Mire, si Sí. no nos ponemos de acuerdo, ya mañana el cilindro de gas va a costar 75 lempiras más. Y esto va a repercutir en la economía del pueblo hondureño. ¿Por qué? Porque es el Congreso Nacional que aprueba el subsidio a algo tan importante como es el gas LPG. Sí, doctor, aquí la pregunta es, luego de tantos años de reprochar lo que los diputados del Partido Liberal estaban haciendo, perdón, del Partido Nacional estaban haciendo en el Congreso, ¿por qué aliarse a ellos para hacer una votación? No, fíjese que yo creo que han satanizado al partido en sí nacional. Hay gente muy valiosa en todos los partidos, hay gente buena y mala, así como incluso en las iglesias. Simple y sencillamente creo yo que miraron más afinidad con Jorge por una simple y sencilla razón. El presidente Zelaya, y ahí está, que no me deja mentir, desde que iniciamos esta lucha, al que mandaba a negociar todos los acuerdos era Jorge. Y Luis no tuvo esa cercanía con el Partido Nacional. Luis fue más inquisidor, fue más incisivo en el sentido que le recriminaba muchas cosas, y Jorge fue más político, más de diálogo, más de llegar a consenso. Yo creo que esa actitud de Jorge ante el Partido Nacional y Liberal le favorecieron para que ellos miraran de que era más fácil llegar a acuerdos, pero llegar a acuerdos de país. Nosotros, ahí Luis me conoce muy bien, el presidente Zelaya me conoce muy bien, la comunidad internacional me conoce muy bien, todos los embajadores del G16, la embajada americana me conoce muy bien y sabe cuál es mi hoja de vida y la lucha anticorrupción que he tenido. Aquí no hay agendas ocultas. Yo les digo, por favor, dejen, fíjense que a mí la campaña de Xiomara me gustó tanto que decía que el odio se vence con amor, pero hemos recibido tanto odio, lastimosamente, de nuestro propio partido, que no es así como se construye este país. No es así como vamos a llegar a puntos de encuentro. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, el diputado Yavesa Avillón y vicepresidente de la Junta Directiva de Jorge Calix nos va a explicar por qué se suspendió el diálogo que tenían con el expresidente José Manuel Zelaya Rosales. Vamos a la pausa y nos responde esto al volver. Bueno, muchas gracias por seguir con nosotros. Al diputado y vicepresidente del Congreso Nacional de la Junta Directiva de Jorge Calix, el doctor Yavesa Avillón. Doctor, contéstenos rápido porque se nos está acabando el tiempo. ¿Se reunieron o no con el expresidente José Manuel Zelaya Rosales? Mire, es que yo creo que ha habido una confusión. Creo que se malinterpretó que nos íbamos a reunir hoy. El diálogo, Jorge tiene un diálogo permanente. Yo hoy casualmente estuve platicando con el presidente Zelaya, pues hablando de varias situaciones que el país realmente ocupa de un diálogo franco, sincero, abierto. Jorge ha estado abierto al diálogo, es más, siempre ha querido un diálogo de todas las partes, sin condición, ¿No diálogo se van a franco, reunir sincero, para que con Mel Zelaya? es que en ningún momento nosotros hemos reunirnos. Es más, sí nos vamos a reunir, lo que pasa es que no hemos puesto fecha como domingo. Yo creo que hubo una confusión. Okay. El diálogo siempre va a ser abierto y en estos próximos días vamos a concertar, vamos a concordar, porque recuerde que él también está bien ocupado, al igual que Jorge, y vamos a tener un diálogo. Él siempre fue y ha sido muy sincero. Sí. No hay ningún problema en tener el día que dispongan pues ambos. Ellos van a diseñar el mecanismo.
puede ser, ya se han reunido, de hecho, Jorge y el Pero presidente. todos los 17, porque ayer mirábamos un video que estaban casi todos reunidos. ¿Sabe usted ese video? ¿El video cuál, perdón? Un video en el que salen todos bien felices y ahí está en pantalla el video. Ah, ahí está. Sí, mire, ese video obviamente es que sí se había concretado una reunión, pero esa reunión en ningún momento se puso día ni fecha. Simple y sencillamente se le estaba respondiendo una pregunta que un compañero pues le había hecho que ya ni había preguntado si ya se habían comunicado con el presidente Zelaya, y obviamente ese momento justo Jorge se estaba reuniendo con el presidente Zelaya y con Xiomara Castro Zelaya, nuestra presidenta. Pero ahí se logra observar a Jorge. No, Jorge no estaba, su servidor tampoco estaba. Yo pregunté, no, Jorge Calix no estaba ahí. Había alguien bien parecido a él ahí. ¿Va a participar No, este no. próximo martes a la convocatoria que ha hecho don Luis Redondo en el Congreso Nacional? Es que mire, no podemos participar porque yo le digo con todo respeto a Luis, sabe que le tengo mucho aprecio, que no caiga en situaciones de ilegalidad porque ya está un documento donde el cual la presidenta fue juramentada por una juez y él estaba presente ahí. Muy sabiamente los diputados del Partido Liberal no, que estaban presentes cuando él estaba en el Congreso Nacional, en el hemiciclo, muy sabiamente le dijeron de que no nombraran el procurador general de la República porque también iba a caer en situaciones de ilegalidad. Entonces, Luis ha sido anticorrupción, al igual que Jorge. No dejemos que esta situación vaya escalando más. Ya hay pronunciamientos de la comunidad internacional de todos los países. Así que hay que tener mucho cuidado, no caigamos en ilegalidad de estar nombrando cosas que posteriormente pueden traer problemas a este tipo de situaciones. ¿Y ustedes van a convocar también el martes por Zoom? Bueno, eso lo vamos a discutir. Nosotros permanentemente estamos básicamente llamando al diálogo. Esto tiene solución. Somos amigos todos, hombre, si hemos estado en el Congreso Nacional, tenemos los mismos intereses, los mismos objetivos, la misma agenda anticorrupción. Queremos derogar las dos juntas directivas, quiere derogar las sedes. Ya incluso yo le pedí a Jorge uno de los requisitos que me aprobara la derogación de la ley de secretos. Yo le daba un mes, pero me lo aprobó en el primer día. Y hay otras leyes que yo le pido anticorrupción. ¿Quién le va a sancionar esa ley? ¿Le va a sancionar esa ley Xiomara Castro? Bueno, pero ojalá, porque eso es una ley que nos va a servir a luchar contra la corrupción. Ahora bien, yo le digo por el otro lado, si quieren derogar las sedes, ¿cómo el compañero Luis la va a poder derogar si nosotros somos 79, 80 diputados y se ocupan 86 votos? Entonces, ve el problema que estamos. O sea, incluso nosotros tenemos problemas porque nosotros tenemos 80 diputados, pero yo creo que ninguno de Libertad de Refundación, en su sano juicio, se va a poner a que deroguemos las sedes. Pero el problema que tenemos nosotros es que no sé si nuestra presidenta Xiomara se va a poner en una actitud de rechazar todo lo que nosotros como junta directiva propongamos. Mire, esto es una salida tan fácil que se siente Luis, que se siente Jorge, que se siente nuestra presidenta Xiomara, que se sienta el presidente Zelaya. Y démosle una solución. Mire, esto va a traer una crisis innecesaria en el país. Crisis innecesaria. Aquí necesitamos dar empleo, necesitamos que los empresarios tengan seguridad jurídica. Los bonos soberanos han caído 6,5%. Todo eso va a estar trayendo enormes problemas. ¿Usted cree que los inversionistas extranjeros van a querer venir a un país donde hay este tipo de situaciones? Necesitamos pesos y contrapesos. Yo antes siempre he criticado la concentración de poder. Hay independencia de poderes con agendas en común. Tenemos una agenda. La agenda de nosotros es igualita a la de Luis en esos puntos que acabamos de hablar. O sea, yo no miro cuál es el problema. Por favor, siéntense. Jorge siempre me lo ha dicho, que él está dispuesto a dialogar cuantas veces sea necesario, a la hora que sea, con quien sea, y ahorita me place escuchar que Luis también. Entonces, somos amigos. Yo creo que ya necesitamos
poner esto como primer lugar a Honduras y posteriormente posiciones ya particulares. ¿Qué ha sabido usted ha circulado en las redes sociales información que doña Rixi Moncada estaría bloqueando el presupuesto del Congreso Nacional? ¿Se ha dado cuenta usted de esta información? Mire, es que volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el problema? El problema es que la compañera Rixi, a la cual pues Jorge negoció con el Partido Nacional los 61 votos, o sea, Jorge negoció los 61 votos con el Partido Nacional y negoció con el Partido Liberal para que la compañera Rixi fuera al Consejo Nacional Electoral. Pero la ley dice que la compañera Rixi tiene que pedir permiso al Congreso Nacional, tiene que darle 86 votos, así como fue electa, el permiso al Congreso, 86 votos propietarios, ¿verdad? Tiene que darle permiso porque su cargo es durante 5 años. Entonces, estamos cayendo en ilegalidad tras ilegalidad. Entonces, con respeto que me merece, no podemos estar aprobando fondos a una u otra directiva si la compañera Rixi tiene que pedir primero permiso al Congreso Nacional. Mire, nosotros los 17 compañeros que estamos de este lado no nos interesa de repente que paguen o que no paguen o que nos transfieran fondos o no fondos. Simple y sencillamente lo que abogamos, un diálogo franco, sincero, para que esta situación que va escalando se resuelva. Hay quienes dicen que las dos juntas tienen vicios de nulidad. ¿Qué opina usted al respecto? No, yo difiero de eso porque recuerde que el ministro de Gobernación hizo todo en base a lo que dice la Constitución de la República. Lo único vicio de nulidad que dice de nuestra Junta Directiva es que no se le dio participación a la que dirige el compañero Luis, pero simple y sencillamente en las dos elecciones anteriores, al menos que yo he participado, que Jorge ha participado y que Luis ha participado, se ha hecho de esa misma forma. Eso se llama, bueno, los abogados saben más, se llama jurisprudencia, o sea que hay casos ya iguales. Y simple y sencillamente, nosotros teníamos 85 votos, ahí está estampada puño y letra de todos los diputados, réstele 85 a 128 y esos son los votos que tenían los compañeros de la Junta Directiva de Luis. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias al doctor Yavesa Villón, vicepresidente del Congreso Nacional de la Junta Directiva de Jorge Cálix. Muchas gracias. Bendiciones. Vamos a una pausa, vamos al análisis cuando regresemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a analizar la crisis en el legislativo con nuestro amigo analista Roberto Lagos, es economista. Roberto, según lo que escuchó de las dos partes, ¿cómo podemos solventar esta crisis? Hola Jackie, siempre muchas gracias por el espacio. Es un gusto estar con usted. La verdad que a través del diálogo, y aquí yo pienso que la cooperación internacional lo ha dicho repetidamente, ¿verdad? Los políticos de nuestro país, la clase política tiene que entrar en un diálogo para poder resolver esta crisis, ya que esta crisis tiene realmente impactos en la parte económica, ¿verdad? Y no va a permitir a la presidenta Xiomara Castro poder avanzar en la implementación de su agenda, ¿verdad? Del plan de gobierno. Aquí la pregunta es, ¿cuál es el impacto? Porque son 7 días los que han pasado y hemos visto impactos en los bonos soberanos. Sí, mire, lo que sucede es que los inversionistas toman en consideración el tema del riesgo país, ¿verdad? Entonces, una crisis política de este tipo lo que genera es que el riesgo país incremente. Y eso lo que produce es que eso se traduzca, ¿verdad?, en una caída de los precios de los bonos soberanos. ¿Esto qué significa? Pueden ser dos cosas. Número uno es que si el gobierno necesita nuevo endeudamiento, la tasa de interés que se le tiene que pagar a los inversionistas incrementa. Eso por un lado. Por otro lado es, en el mercado secundario, ¿verdad? Los inversionistas que actualmente tienen bonos soberanos de Honduras, si ellos quisieran vender pedazos de este bono soberano, lo voy a decir de esa forma, entonces obviamente el retorno que se le tiene que ofrecer también a estos inversionistas en el mercado secundario tiene que incrementarse, ¿verdad? Ese es un primer efecto. Segundo efecto es el tema de la inversión extranjera directa, ¿verdad? Difícilmente vamos a poder atraer inversionistas norteamericanos, ¿verdad? Dentro de lo que es el Plan para la Alianza para la Prosperidad,
con una crisis dentro del legislativo. Entonces, dentro del Congreso Nacional. Entonces, por lo tanto, esto es otro efecto que podría tener. Y el tercer punto es que no permite a la presidenta Xiomara Castro que pueda implementar su agenda, las distintas promesas de campaña en la cual el Congreso Nacional la estaría acompañando, ¿verdad? Bueno, son puntos que realmente ya están impactando. Vemos cómo a nivel internacional los bonos están hacia abajo, lo que significa que los intereses pues van a ser más difíciles para un gobierno que tiene una dura deuda externa que tienen que ver cómo le hacen para pagar. Y mire, hay un tema un poco, porque estaba escuchando las declaraciones la semana pasada y algunos economistas decían que estábamos a punto de caer en default. Eso no es cierto. Honduras no está a punto de caer en default. O sea, nuestra deuda y nuestro déficit no es comparable ni con el de El Salvador. El Salvador está pidiendo un plan de rescate al Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? O Argentina. Entonces, eso es totalmente. Lo que el país está buscando no es reestructurar la deuda. Yo pienso que la Comisión de Transición y el nuevo gabinete económico de la presidenta Xiomara Castro ha sido muy enfático en que van a realizar un reperfilamiento, que es algo totalmente distinto. Reestructuración es cuando usted ya no puede pagar, básicamente. Entonces va a caer en un default y no puede cancelar sus compromisos. Reperfilamiento, para explicárselo, es tratar de cambiar deuda, es cambiar deuda pesada por deuda con menores tasas de interés utilizando la banca multilateral. Entonces, en ese sentido, tener riesgos de país muy elevados nos afecta, ¿verdad? Para poder hacer estas estrategias, ¿verdad? Entonces, sí, llamar a la calma de que no estamos a punto de caer en default. Eso es totalmente incorrecto, ¿verdad? Y el otro punto, lo mencionaban, el tema de los subsidios, ¿verdad? Tienen que pasar por el Congreso Nacional. Entonces, en una crisis del Congreso no puede empezar a implementar su agenda. Y por lo tanto, el gobierno tendrá que ser muy eficiente con el uso de los recursos y ver de dónde puede sacar de las líneas de objeto de gasto de programas anteriores, de la administración anterior, para poder reorientar esos recursos de forma eficiente y de esa forma poder beneficiar a la ciudadanía y a los más pobres, ¿verdad? Roberto, ¿qué mensaje nos da que congresistas de Estados Unidos estén enviando mensajes de diálogo a Honduras? Claramente los congresistas norteamericanos y precisamente Brian Nichols, ¿verdad?, que representa al Departamento de Estado, es un mensaje claro de que la clase política tiene que entrar en un diálogo, ¿verdad?, para que todo esto pueda ser avalado por la comunidad internacional, ¿verdad? Entonces, es un mensaje claro de que la clase política tiene que definir una ruta y una salida a esta crisis, ¿verdad? Y estos son todos los actores que incluye, ¿verdad? Sería importante que tanto el PSH como el Partido Libertad y Refundación defina claramente quién será, si se le dará el apoyo ya a Jorge Cálix o a Luis Redondo, o será una tercería, ¿verdad? Que en este momento pareciera que podría ser la salida viable viendo distintos claves a nivel internacional, ¿verdad? O sea, eso es como el mensaje que yo siento, ¿verdad? Sí, pero ya ha sido claro el señor Luis Redondo aquí y ha dicho que no. Y también la fracción de Jorge Cálix también dice que no, que ahorita en estos momentos una tercería no podría entrar en el juego. No le puedo no consultar por la visita de Kamala Harris en Honduras, lo que tiene que ver y las repercusiones que tiene que ver en este momento de crisis en el Congreso Nacional y el tema de la visita de ella, la reunión que sostuvo con la presidenta Xiomara Castro. Es relevante. La venida de una vicepresidenta, yo pienso que un acontecimiento similar solo lo vimos cuando vino Nancy Pelosi, ¿verdad? La congresista norteamericana, ¿verdad? Con el grupo de congresistas y senadores. En este sentido, la visita de Kamala Harris básicamente pone en relieve que la presidenta Xiomara Castro será la interlocutora válida, ¿verdad? Del Triángulo Norte, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, se vuelve en el actor creíble y en el socio estratégico con el cual Estados Unidos tratará de priorizar, ¿verdad?, toda esta alianza para la prosperidad, versión Biden 2.0, ¿verdad?, para eliminar o básicamente eliminar las causas estructurales, ¿verdad?, que provocan la inmigración irregular, ¿verdad? Recordemos que Estados Unidos, como muchos ya lo sabemos, está teniendo una relación sumamente compleja con el gobierno de El Salvador y la relación con el gobierno de Guatemala no es la mejor. Por lo tanto, Xiomara Castro el día de hoy se convierte en ese interlocutor válido y será clave que la relación no sea transaccional como en el pasado. Por lo tanto, tener un plan creíble, que sea implementable y que podamos hacer el trabajo desde casa con el acompañamiento de los Estados Unidos será clave, ¿verdad? Entonces, es sumamente relevante esta visita.
¿Y el nuevo gabinete de gobierno qué opina sobre los nombramientos? Una Rixi Moncada como titular de finanzas. Mira, ahí me gustaría hacer un análisis como más amplio al respecto. Por ejemplo, me voy a enfocar básicamente en el gabinete económico por mi formación. No voy a hablar del resto de las posiciones, pero me parece que, por ejemplo, en el caso de Rebeca Santos dentro del Banco Central de Honduras, me parece un nombramiento acertado. Es una persona que es economista, con formación, y el Banco Central cuenta con una institucionalidad que le permitirá poder tomar las mejores decisiones, ¿verdad?, de política monetaria. En el caso de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, no me cabe duda que Marcio Sierra hará un excelente trabajo. Es un tipo formado con una maestría en economía de la Universidad de Vanderbilt, o sea, básicamente muy meritocrático el cargo y con mucha experiencia. Y en el caso de Rixi Moncada, ¿verdad? Y quiero decirlo, probablemente no lo dije al inicio, a todos los éxitos. ¿Por qué les deseo el mejor de los éxitos? Porque si ellos hacen el trabajo bien, eso será lo mejor para Honduras. En el caso de Rixi Moncada, a mí personalmente me hubiese gustado que hubiese sido un economista, ¿verdad? Porque dado la situación fiscal. Pero si el acompañamiento es realizado por todo el gabinete económico, ¿verdad? Y tenemos un precedente previo. La abogada Moncada estuvo a cargo del ENE. Y desde mi perspectiva personal, ella ha sido la mejor gerente del ENE que ha tenido el ENE, porque ella logró la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas. Entonces, ella era una persona que es del área de derecho, sin embargo, logró hacer un excelente trabajo desde el ENE. Entonces, teniendo en cuenta ese precedente, tenemos que dejarla trabajar, ¿verdad? Y darles el beneficio de la duda a todos los miembros del gabinete para que pueda hacer a través de su trabajo y de los resultados que nos puedan demostrar, ¿verdad? Entonces, el acompañamiento de todo el gabinete económico sería importante para que ellos puedan implementar este plan, Jackie. Y esto va a ser importante por lo que está pasando, porque si la crisis en el Congreso continúa, ¿qué se nos avecina? Mire, Jackie, si la crisis en el Congreso continúa, definitivamente esto va a tener repercusiones en la comunidad internacional y adicionalmente va a tener otras repercusiones de tipo económico, ¿verdad? O sea, esta crisis se tiene que resolver. Y un punto sobre lo que usted dijo. Probablemente los congresistas piensen que la solución del país es a través del diálogo, estoy de acuerdo, pero las salidas o las soluciones tienen que ser en pro del beneficio de Honduras. O sea, entonces decir que tal vez una tercería, cuando puede ser una persona dentro del PCH o una persona dentro del Partido Libertario Fundación, no puede ser una solución, me parece que no es correcto, porque primero está el país, ¿verdad? Porque es el riesgo del país. Nosotros venimos saliendo de una situación complicada, tenemos un déficit fiscal elevado, tenemos 70% de pobreza en base a la metodología vieja, 54% en base a la metodología nueva, y entonces, por lo tanto, el país requiere políticos que estén comprometidos con el país, ¿verdad? Más allá de los intereses personales. Y ese sería mi mensaje, Jackie, para todo este tema y problemática. Un mensaje final para la gente que lo está viendo. Que tengamos esperanza, que pienso y espero, ¿verdad?, que nuestras autoridades van a hacer un buen trabajo desde el Ejecutivo, ¿verdad? Y dentro del Legislativo espero que se tenga la madurez política para tomar las decisiones correctas en pro del país. Gracias. Muchas gracias a Roberto Lagos, analista, economista. Gracias por reaccionar a esta hora de la noche. Le agradezco mucho, Jackie. Siempre es un gusto poder compartir con usted. El gusto es nuestro. Ya la crisis del Congreso está impactando en las finanzas de Honduras. Y miren un tema importante que vamos a analizar mañana en Noticieros Hoy Mismo, primera edición, y Noticieros Hoy Mismo al Día. Los casos COVID-19, el hospital escuela colapsado al 100%, el hospital cardiopulmonar El Tórax, y vamos a mostrarle porque lamentablemente los muertos continúan por COVID-19 en la capital. En el Instituto Cardiopulmonar El Tórax los fallecidos fueron 2, en el Hospital San Felipe 1, en el Hospital Escuela 2, en el triaje del Centro Cívico Gubernamental 1, en el triaje de la Villa Olímpica 1 y en el Instituto Hondureño de Seguridad Social 3. Es decir, que solo este sábado y domingo son 10 los que han muerto por COVID-19. Si usted cree que COVID-19 es una simple gripe, aquí en pantalla usted está viendo lo contrario. COVID-19 continúa más latente que nunca. 10 fallecidos por COVID-19 este sábado y este domingo solo en la capital. No estamos contando en otras partes del país, solo estamos contando en la capital. Así que hay que cuidarse. Hay que tener la doble mascarilla, las medidas de bioseguridad a la orden del día. Nosotros así finalizamos 30-30. Mañana espere
información de COVID-19 y de todo lo que está pasando en Honduras y el mundo en Hoy Mismo, primera edición, y a las 7 de la mañana vamos a estar ahí con ustedes. También actualícese a través de nuestras redes sociales. Buenas noches.